nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Durante os quais nunca me saíram do pensamento. ¡La gloriosa vanguardia descansada de la patria! Por suerte sí, te escucho y te veo perfectamente. ¿Vos? ¿Me ves bien? Sí, te veo bien, aunque no me veo yo, no sé por qué. Yo te veo, así que, bueno, por suerte te Bueno, puedo no ver. importa, Bueno, estoy ahora desde que me compartiendo veas. con todo el mundo este video porque mi forma de publicitarme es compartiendo con mis contactos, ya que por ahora somos un canal muy chico. En fin, eh, bien, si querés contarnos qué estuvo Ok, pasando esta última semana en Colombia. bueno, sí, claro. Digamos que la dinámica de todo este conflicto, digamos, a nivel social y cultural que está afrontando el país, ha sido como, sí, ha sido detonada por muchas causas en realidad. Digamos, primero hay una crisis, digamos, a nivel de seguridad, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que últimamente, durante ya varios años, diferentes bandas criminales que han sido como digámoslo, como las nuevas formas que han tenido los grupos criminales para instaurar su poder en diferentes zonas del país a través del narcotráfico, básicamente, o de la minería ilegal también. Más en Colombia hay una riqueza mineral muy grande y en diferentes zonas del país es un negocio también que, pues, de manera ilícita ha proveído mucho poder para esos grupos criminales, pues ya en ausencia de las famosas guerrillas, ¿no? Como fueron las FARC, bueno, el M-19 y demás. Y también, digamos, el narcotráfico, que siempre ha sido un flagelo muy común, digamos, acá en nuestro país, que básicamente sigue haciendo las suyas, ¿no? Y sigue barriéndose, sigue masacrando nuestro país, básicamente. Y digamos que la cuestión que está actualmente detonada en nuestro país tiene mucho que ver con esta cuestión, porque durante más o menos los últimos 2 meses, y bueno, y de hecho, leía un dato hoy que decía que a lo largo de solo este año, han ocurrido 60 masacres en nuestro país, ¿no? O sea, imagínate. Y de hecho hoy me levanté eso fue como en la mañana, me enteré que había habido una nueva masacre en Tarazá, un pueblo de norte de Santander, un departamento acá. Y o sea, y es todos los días, o sea, básicamente es todos los días. Hay masacres, hay unos asesinatos múltiples, y nunca se sabe quién es, nunca se sabe por qué. También hay, digamos, hay una oleada abominable de asesinatos de líderes sociales en todas las zonas del país, básicamente, y sobre todo en zonas precisamente donde hay esa riqueza, digamos, mineral, o donde es propenso para el narcotráfico hacer de las suyas. Estos líderes son muy vulnerados y son asesinados todos los días, básicamente. También líderes ambientales porque, bueno, hay intereses económicos muy fuertes para la Sí, apropiación de estas zonas, digamos, estas zonas ricas, ya sean minerales, sean otras cosas, para claro. poder explotarlas, para poder destruirlas ¿Vos y, bueno, crees hacer de las que suyas. asesinatos que hay en esos lugares, los que vienen, digamos, que no se sabe quién fue, que nadie se hace cargo, los asesinatos se dan porque justamente hay gente que reclama en contra de la extracción mineral, por ejemplo? Totalmente, O totalmente. sea, Digamos que el que eh, reclama para defender los recursos de Colombia tiene riesgo de morir. totalmente, totalmente, y se ve todos los días. Hay gente que muere defendiendo alguna zona ecológica, que defiende, por ejemplo, líderes indígenas también. Digamos que este flagelo de alguna u otra forma también ha atravesado a las minorías étnicas, sobre todo las indígenas, y los indígenas literalmente han sido víctimas del Estado, de los paramilitares, que son vamos, un grupo de guerrillas, por decirlo de alguna forma, de derecha, de grandes terratenientes que, lo mismo que te decía, o sea, muchas de esas comunidades son unos tesoros étnicos, o sea, son un tesoro cultural para nuestra sociedad porque salvaguardan las diferentes zonas donde ellos viven, mantienen sus tradiciones y dan como esa riqueza cultural a nuestro país. Y muchas veces ellos han sido víctimas de unos, digamos, unas aberraciones que no tienen nombre. O sea, por ejemplo, una de las cosas de las masacres, bueno, y las cosas, acontecimientos recientes que marcó diferente, como de alguna u otra forma lo que está pasando ahorita es
una comunidad llamada la comunidad de Embera. Esa comunidad vive en Cauca, como por la parte del Pacífico, básicamente. Y resulta que unos soldados del ejército, o sea, vieron que estaba una niña en Vera sola, estaba haciendo, no sé, no recuerdo bien qué estaba haciendo, la vieron sola, la raptaron y luego literalmente abusaron de ella. Estos eran 3 individuos, abusaron de ella sistemáticamente y la tuvieron retenida un día y medio en la selva. Y vamos que fue un crimen atroz que cometieron contra esta niña. Y inmediatamente ellos denunciaron y demás, pero por parte del Estado siempre ha habido un rechazo, siempre ha habido, digámoslo, como una defensa acérrima de sus fuerzas militares, básicamente, como manteniendo en alto el buen nombre. Tienen un Estado que llega a defender a sus fuerzas militares, incluso en el caso de que violen a una niña. Totalmente. Así se haya, por ejemplo, ya ha pasado, por ejemplo, con diferentes crímenes, como por ejemplo lo que te comentaba, las masacres, o lo que pasó más recientemente acá en nuestro país, por ejemplo, que bueno, ya fue la semana pasada, a raíz de lo que vos decías al inicio del conversatorio, y resulta que acá en la ciudad de Bogotá, en una noche estaba un señor en la calle con unos amigos tomando, ¿no? Y bueno, quizás algunos vecinos ya molestos por el ruido y demás llevaron a la policía, y estos policías literalmente arremetieron de manera injustificada contra este señor que era un abogado, y lo retuvieron y comenzaron a torturarlo con, no sé cómo le dirán en Argentina, pero aquí le decimos taser, con estas armas eléctricas. Sí, las taser. Ajá, Sí, las sí. taser, exacto. Y comenzaron literalmente a torturarlo. Y hay un señor en ese momento como que graba todo el procedimiento que hacen esos dos policías, y se ve que, o sea, se ve como esa sevicia, como esa maldad, con ese placer que ellos, a pesar de ya tenerlo retenido, a pesar de que esta persona no era un peligro y no estaba haciendo nada malo en realidad, siguen reteniéndolo, siguen golpeándolo, siguen electrocutándolo, ¿no? O sea, torturándolo básicamente. Y luego de eso, Sí, sí, ¿sí? perdón. No, que Luego quería, de ello, ¿sí? es que hay delay, perdón. No, le quería decir a la gente que si quieren pueden encontrar ese video, primero, y segundo, que no es casualidad que justo torturen a un abogado, ¿no? Porque seguramente el abogado no se dejó pisotear. Suele pasar que los que agarran, digo, acá cuando desaparecen a alguien siempre saben que tiene una conciencia sobre sus derechos. Desaparecen a Facundo Total. Castro, resulta que el pibe había ido a Jóvenes y Memoria. Desaparecen a Maldonado y resulta que está defendiendo los derechos de los COM, perdón. O sea, hay una intención por parte de esos, del aparato estatal violento que busca reprimir a aquellos que quieren defender sus derechos. Ahora, sí, seguía diciendo. Sí, Pato, totalmente de acuerdo. Y en nuestro país es una constante. Digamos que toda persona que realmente quiera hacer algo por su comunidad, por su sociedad, por su país en últimas, es oprimida de alguna forma. Y ya cuando ven que hay una persona que realmente tiene su conciencia limpia y realmente quiere luchar por su comunidad, muchas veces la terminan asesinando. Sea el Estado, sean esos grupos armados, ilegales, sea narcotráfico, bueno, o sea, hay todo un aparato criminal que desde el Estado mismo está oprimiendo al pueblo y lo está masacrando, lo está asesinando. Y bueno, y volviendo a este caso del policía, del abogado, resulta que se lo llevaron para un CAI. Y bueno, entiendas, un CAI es como un pequeño centro de seguridad que tienen los policías, digamos, en los barrios, como en unas zonas más, sí, como que los tienen repartidos en cada comunidad, digamos, de la ciudad, y los llevaron para uno de estos CAIs, y parece, bueno, se evidenció la autopsia del hombre, que allí fue sometido a mucha más tortura, lo golpearon indiscriminadamente, y de tal forma que ya literalmente unas horas después le causó la muerte. Esta golpiza, digamos, esa tortura que le causaron en este CAI. Y digamos que, bueno, aún está en materia de investigación, pero se evidenció una autopsia que evidentemente fue ultrajado, fue golpeado, fue torturado hasta la muerte, básicamente. Una cosa antes, para leer y que no se nos escapen las preguntas. Es terrible, Sí. tengo que decir al respecto por eso. Total. Leer las preguntas de Roberto, que dice, pregunta, ¿las masacres evidencian el fracaso del proceso de paz por parte del Estado? Uy, bueno, muchas gracias, Roberto, primero que todo por estar acá con nosotros en este conversatorio. Y bueno, sí, en parte sí, total, o sea, en parte sí, porque primero el Estado, que bueno, digamos, la posición política del Estado
actual que está gobernando el país tiene una postura de derecha, digamos ultraderecha, como se podría decir. Y esta postura, bueno, y está comandado, no sé si vos lo conoces, por Álvaro Uribe Vélez, que es un acérrimo enemigo de la guerrilla, digamos, de esos grupos armados, y bueno, y él siempre estuvo en contra del proceso de paz, desde todo, sí, en todo sentido, estuvo en contra de ello, y pues el presidente Duque, que está en este momento en el poder, pues como un hijo adoptivo político de él, y él fue básicamente el que lo impuso, le puso ya en la presidencia, y siempre el gobierno, desde que llegó Duque, siempre de muchas formas ha estado en contra del proceso de paz. O Y, sea, sí, tenés en el Estado, en la cabeza del Estado, a una persona que busca, evidentemente, boicotear el mismo proceso de paz. Porque tiene seguramente... ¿Por qué crees vos que no le conviene la paz a esta gente o no quiere la paz a esta gente? ¿Por qué quieren que se porque mantenga esta Colombia violenta y genocida? primero que todo, y la causa fundamental es porque son sus intereses económicos, porque, o sea, querramos negarlo o no, la guerra es muy lucrativa, y más porque esto permite este desorden, este caos, este miedo que vive sobre la gente en el hecho de que en cualquier momento nos pueden matar, nos pueden asesinar, hace que la gente en últimas no haga nada, por miedo, ¿no? Muchas veces, y que la gente se cohíba y como que de alguna forma se permita este desarrollo, como que se perpetúe esta cuestión. Y segundo, porque también de una u otra forma el conflicto, la violencia, todo esto hace que el negocio del narcotráfico sea mucho más fácil de manejar, ¿no? Porque digamos, los organismos de seguridad y demás, pues están desorganizados, enfrentándose con los grupos armados y bueno, eso hace que de alguna otra forma se mantenga, se perpetúe la violencia. No, Y lo otro no es das que, abasto no das abasto entre ¿qué? enfrentarte a... Que no das abasto entre enfrentarte a guerrillas y a narcotraficantes, cuando en realidad igual ni siquiera te enfrentás con los narcos porque al parecer hay una alianza entre el Estado y los narcos. Total, por Y, ejemplo, empezando por el mismo Uribe. El mismo Uribe tiene infinidad de pruebas que lo vincularon en su tiempo al cartel de Medellín, a diferentes BACRIM, a organizaciones paramilitares que también se manejaban narcotráfico, básicamente. Y él creo que es el máximo beneficiado de todo esto, de que el país siga desangrándose, que la gente siga muriendo todos los días, asesinada, masacrada, que se sigan callando las voces de todos aquellos que realmente quieren hacer algo por su país y quieren, sí, como cimentar un cambio, que podamos tener un país mejor, básicamente. Total, y es esta facción política, pues también en la que pertenecen las grandes, digamos, la clase oligárquica tradicional de toda la vida que ha gobernado el país. Y, creo que está en cabeza de Álvaro Uribe, básicamente. Aunque bueno, Álvaro Uribe no es como tal, no pertenece a esta estirpe, digamos, privilegiada o como aristocrática que gobernó siempre el país, pero digamos que de alguna otra forma se ha mezclado con ellos y ahí están aliados, ¿no? Como en esta cuestión para mantener o perpetuar su poder en el país. Y pues lo hacen a claro, través de la violencia y del narcotráfico, básicamente. claro. Y quería preguntar, ustedes tienen, ¿cómo te enteraste de todas las masacres? Porque como me estás contando que hubo muchas masacres estas semanas en Colombia, esta última semana, que hubo Sí. masacres en diferentes lugares, que me dijiste que hubo al menos 60. ¿Cómo te enteras de todo esto? ¿Cómo sabes todo esto? Pues la mayoría se da por los medios tradicionales, básicamente. Sí, sí, los periódicos principales, los noticieros. Y también siento que hay mucho, digamos que los medios tienen mucho que ver también en todo esto, porque, digamos, por ejemplo, en mi país, desde que yo soy pequeño, uno en los noticieros ve todos los días asesinados 3 personas, fueron atracadas, robadas, mutiladas, bueno, o sea, la violencia de alguna u otra forma es el pan de cada día en general del colombiano, básicamente, desde siempre. Y siento que eso ayuda y siento que o sea, es una gran crítica que yo siempre le tengo al periodismo colombiano porque es demasiado amarillista, demasiado, o sea, tampoco se trata de ocultar lo que está pasando, pero sí narrarlo de una forma quizás no tan amarillista, no tan cruda, no tan visceral, ¿no? Porque eso no aporta nada a la final, o sea, no es realmente como el fin, creo yo, del periodismo, porque no se Te trata de bombardean contar con las... información, te choquean con ¿Qué? información de, mataron a toda esta gente de este lugar, hubo una masacre en este otro lugar y torturaron, y todo así sin ninguna, digamos,
no te permite formar un pensamiento lógico, estás todo el tiempo pensando, todo el tiempo Exactamente. y no puedes hacer más que asustarte, entristecerte, enfurecerte. Y otra cosa muy peligrosa, a mi juicio, que es normalizar la violencia. Ujú. ¿Y qué pasa? Cuando uno normaliza la violencia, que todos los días maten gente, que todos los días desplacen personas, por ejemplo, es otro flagelo impresionante en nuestro país, y es que creo que hasta el año pasado éramos el segundo país a nivel mundial con la mayor cantidad de desplazados internos en la historia, básicamente. Bueno, pues en la historia reciente, básicamente. ¿Desplazados internos qué Desde, significa? ¿qué? ¿Desplazados internos qué significa? Bueno, digamos Desplazados. que, sí, 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 ya te voy a explicar. Digamos que el desplazamiento interno aquí en Colombia es un flagelo bastante denso porque desde la guerra de los 1000 días, que fue a inicios de este siglo, una guerra civil que hubo acá en Colombia, hubo una gran, o sea, una serie ¿cómo decirlo?, de violencia rural, básicamente, que obligaba a las personas a desplazarse a las grandes ciudades por motivos Claro. de desplazamiento, sí, de amenazas, de masacres, de desplazamiento Ah, forzado, o sea, porque me estos contabas grupos, ¿qué? de las FARC que tomaban un hijo de las familias en los diferentes pueblos y se lo llevaban a las FARC, ese tipo de cosas, ¿no? Tenían más poder Exactamente, que las organizaciones guerrilleras allá, en el campo, va, en el sí, sector y el rural. Estado mismo también, en nombre, por ejemplo, de los paramilitares o las Fuerzas Armadas, llegaban muchas veces a los pueblos amenazando a las personas y cuando las personas no, como que no acataban las amenazas de los grupos, lo llegaban a masacrarlos y la gente tenía que huir despavorida hacia otros lugares y mucho, eso ha hecho que, por ejemplo, el país en realidad esté muy centralizado, esté muy enfocado al desarrollo de lo que es en Bogotá, lo que es en Medellín, lo que es en Cartagena, y el campo haya quedado como en un estado de mucha ruina, básicamente, de mucha Claro. pobreza, de mucha desigualdad. Entonces, eso toda desde la cuestión del conflicto armado ha hecho que mucha gente se haya visto obligada por muchas causas, ligadas enteramente a la violencia, al narcotráfico y bueno, esto, a movilizarse a otras zonas del país, ¿sí? Mm. Porque en sus zonas eran de interés guerrillero, para la siembra de estupefacientes, o porque era una zona rica en minerales, o porque era zona rica para poder transportar la droga, bueno, o sea, muchas cosas que han hecho que estos grupos obliguen a la gente a desplazarse. Y son una serie de causas que, bueno, que han detonado básicamente en que haya sí, aproximadamente 7 millones de desplazados en toda la historia, bueno, en general, todo lo que ha pasado en Colombia, ¿no? Es impresionante. Y, ok. Ahora, acá Ivana pregunta, ¿hay alguna organización que sea un foco fuerte de contrapoder? ¿Hay alguna voz que represente el sufrimiento del pueblo? Mm, ahora mismo no, en realidad, o sea, pienso como los partidos políticos o las organizaciones políticas como de mayor renombre hoy en día, no. Quizás hay unos partidos de centro izquierda, por decirlo de alguna forma, porque, bueno, Colombia es un país muy conservador en general, siempre ha estado como, sí, como bien decía Roberto, como que siempre ha estado muy instalada esta doctrina yanqui, bueno, capitalista en últimas. Pero que haya realmente un grupo político con un gran poder para hacer memoria, para mm, como Claro, reclamar, intentar hacer justicia, no. porque Momento en tenemos, nuestro tenemos país. un estado genocida que, por lo que me contás, hubo 60 masacres esta semana, que, No, no, que no, se, a lo largo del año, 60 masacres en lo que va, o perdón, sea, hasta este momento. me Sí. equivoqué. Estas masacres, digamos, ¿sabes dónde se dan? ¿Cuántas personas más o menos mueren en esas masacres? ¿Por qué razones se dan? ¿Eso sabes? Bueno, o sea, han ocurrido en muchas zonas del país, en muchas, pero más que todo son en el campo, como te decía, en zonas como un poco apartadas, y Ujú. la mayoría están ligadas al narcotráfico, en teoría, es lo que se dice en los medios. Pero no sabes, ¿no? Es lo que te decía. Pero no, sí, no hay como una información objetiva, concreta, que permita estipular por qué es, pero en su mayoría se estipulan que son grupos armados, ilegales, ligados al narcotráfico, que están en esas zonas y que matan a la gente para meter miedo, para que la gente se cohíba, no denuncie, no, digamos que permita que ellos hagan de las suyas, y como para crear poder, como instaurar su política.
dentro de esos territorios, básicamente, para poder seguir financiándose y llevando a cabo su negocio de narcotráfico. Y la minería ilegal, que está también muy de moda, básicamente. Y no me Eso sorprendería es que como, que otra empresa de minería que haga minería ilegal mande a matar a aquellos que quieran detenerlo. Si resulta que casualmente los líderes sociales que buscan frenar el extractivismo de recursos naturales colombianos, extractivismo indiscriminado, ¿no? Hecho de cualquier manera, eh, justo mueren, qué casualidad, me parece que deben tener algo que ver. Eh, total. y una pregunta, de hecho, Roberto, por acá hay una pregunta, veamos qué dicen. Dice, ¿es eficaz la denuncia de estos grupos armados o es que participan con el mismo gobierno? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. O sea, pues en teoría no tendrían como esta relación, como esta alianza con el gobierno, pero quizás más de uno de estos grupos en realidad puede que bajo la mesa sí los tenga. Al Claro, menos, no así para que defendiendo. puedan, porque ¿qué pasa? O sea, puede que la alianza o el apoyo, la relación del gobierno con estos grupos no sea directo, y puede ser, o sea, creo yo que sí puede darse mucho porque, por ejemplo, en estas regiones que son muy explotadas y que son muy violentas, por lo mismo, por lo que te decía, por esos intereses de esos grupos, digamos que el apoyo, la presencia estatal en nombre de las fuerzas militares y no solo en las fuerzas militares, sino más bien como en cuanto sí, organismos del Estado, como la Procuraduría, la Registraduría, los entes de salud, de educación y demás, es muy pobre. O sea, y no tendría nada de raro, y no tiene nada de raro que esta poca o este abandono estatal en estas zonas se adrede, se da aposta para que precisamente ellos puedan hacer de las suyas y el gobierno, bueno, en base a diferentes funcionarios puedan pues obtener beneficios económicos, Acá políticos a raíz de todo. a eso le ¿Sí? llamamos, a eso le llamamos dejar una zona liberada. Cuando acá dejar un lugar en donde puedes robar, hay zona liberada, de tal a tal hora pueden entrar a robar y hacer cosas así. Uy, justo no estábamos ahí. Sí, Exacto. Y dicen que ellos no estaban ahí, que no pasó nada, que no tienen los medios para llegar, pero no es cierto. Sí, o sea, muchas veces es falta de, como es pura indiferencia por parte del Estado, que no sé hasta qué punto se da aposta, ¿no? O como sea a propósito para una u claro. otra forma cortar estos actos, porque pues siempre, digamos que de alguna otra forma se ha visto en nuestro país la tendencia de que el narcotráfico siempre ha estado, sí, ha sido muy relacionado con la política y bueno, intereses económicos, o sea, todo se resume a eso, básicamente. Ok, bien. Bueno, digamos, una última pregunta, porque yo no sé si hay mucho más que hablar ahora. Yo creo que está casi todo dicho, lamentablemente son todas cosas terribles, pero bueno. Eh, Te quería preguntar sobre cómo ves el panorama ahora en Colombia, cómo están las cosas ahora, este último mes, y bueno, cómo crees que se van a poner las cosas en poco tiempo. ¿Cómo crees que eso principalmente? Esa es una muy buena pregunta, Pato, es muy buena pregunta y es difícil Gracias. responder eso porque o sea, el panorama es muy complejo, ¿no? Porque aparte, bueno, por ejemplo, en otra época lo lógico hubiera sido que la gente se hubiera convocado para ir a marchar, para hacer como propuestas sociales de rechazo frente a toda esta cuestión de masacres. Y bueno, por ejemplo, también está muy de la mano el abandono estatal o la falta de apoyo estatal, pues en esos tiempos, a raíz, bueno, sí, toda esta crisis económica, social, cultural surgía a raíz de la pandemia, básicamente, porque muchos de los apoyos han llegado a gente que no necesita esa plata, ¿no? Y que mucha de esa plata también ha sido robada. A mí se me hace increíble que en plena época de pandemia, con una crisis económica, social tan fuerte que no se había visto jamás en la historia reciente, la gente siga aprovechándose de estas cosas y siga robando plata, siga robando al mismo pueblo como si en unas circunstancias tan particulares, tan difíciles, ¿no? Y uno, a la personal, nunca. Llego acá en Bogotá y jamás al salir en la calle había visto tanta gente en la calle, como ya en condición de mendicidad, como condición de calle, básicamente. Y uno sale y ve muchísima gente en la calle, mucha gente en la calle. Y es terrible ver eso, ¿no? Y más sumado a lo que está pasando ahorita en cuestiones de abuso policial, de opresión del Estado. Por ejemplo, mi barrio, también quería un poco contar esta historia, y es que el mismo día que mataron a Javier Ordóñez, eso fue en la madrugada del martes de la semana pasada,
Y ese mismo día, acá en mi barrio, un barrio aquí al norte de la ciudad de Bogotá, convocaron una serie de marchas, protestas, como sí, en forma de indignación y como rechazo a lo que pasó con este abuso policial. Y la propuesta digamos que como en estos grupos de jóvenes y demás, que imperó básicamente fue quemar, como destruir los CAIs, como en una manifestación de rechazo frente al abuso policial y demás. Aquí en mi barrio también fue muy fuerte la acogida de esa propuesta, y una protesta muy, muy potente, muy grande. ¿Qué es que Y bueno, son los centros estos de los policías donde torturaron al abogado? exactamente, exactamente. Claro, la gente estaba Bien. indignadísima por todo lo que hicieron con Javier Ordóñez en uno de estos CAIs, por el asesinato en uno de ellos, y porque, bueno, o sea, literalmente en estos CAIs son como unos centros criminales tremendos, porque hay centenares, miles de denuncias de abuso policial dentro de estos CAIs, de abuso sexual, por ejemplo, contra mujeres. Me acuerdo mucho un caso de una niña una muchacha que entró a pedir el baño en uno de estos CAIs, y los policías se aprovecharon y la violaron. Resultaron violando varios policías dentro de un CAI, por ejemplo, ¿no? Y es recurrente el hecho de que torturen a la gente, que abusen de ella en los CAIs, ¿no? O sea, es literalmente como un minicampo de concentración donde hacen con la gente que llega allá lo que se les da la gana, ¿no? Y mucha de esa indignación por todo esto, tanto por el asesinato del abogado como por todo lo que ha pasado en los CAIs y demás, pues bueno, o sea, ha suscitado que la gente haya reaccionado de esta forma. Y esa noche, precisamente en mi barrio, bueno, hubo, o sea, van centenares de personas protestando, y ya lo que la gente quería hacer era destruir el CAI, destruirlo básicamente. Y la policía, bueno, ante como la fuerza tan grande de la muchedumbre, empezó literalmente, o sea, es una cuestión densa porque empezó a disparar indiscriminadamente contra la protesta, o sea, era terrible ver cómo la gente, bueno, pues la gente con piedras, con ladrillos, con lo que encontraba, si le tiraba a la policía, que estaban como amotinados cerca del CAI, y de un momento a otro, como eran como por oleadas, pues comenzaban a dispararle a la gente, pero ni siquiera eran con balas de estas de goma que pueden utilizar para no hacerle daño a la gente, sino que era de verdad, o sea, con pistolas, con armas de verdad. Y digamos que ya en un momento, ya hacia el final, yo veía como la gente, o sea, la gente que estaba en el frente, como están tirando piedra y toda la cuestión, yo veía cómo traían a muchas de esas personas heridas, con balas en el tórax, en la espalda, en las piernas, en los pies, los veía inconscientes, desangrándose, o sea, yo jamás había estado en una protesta tan violenta, tan terrible, ¿no? O sea, me sentí muy violentado al ver todas estas personas así heridas, ultrajadas, y de hecho esa noche acá en el barrio jamás había visto una cosa así, o sea, yo he vivido toda la vida acá y jamás habíamos vivido una cosa de estas, digamos, que sea, o sea, la policía misma arremetiendo contra el pueblo, atacándolo, matándolo, porque esa noche, por ejemplo, aquí asesinaron a dos jóvenes que uno de ellos estudia en mi colegio, de hecho, y otro que resultó de los heridos también estudia en mi colegio. Y ver esas escenas, verlos desangrándose, verlos muriéndose, o sea, fue terrible, la verdad. Y uno tiene mucho miedo. Yo salgo a la calle y el barrio desde ese entonces ha estado militarizado. Todos los días está militarizado. Sale uno a la calle, está la policía mirándolo a uno, está pidiéndole papeles, y siempre ha permanecido militarizado. Está la policía encima, ¿no? Y uno tiene miedo de salir a la calle porque la policía lo puede coger a uno, se lo pueden llevar, porque a ellos también les gusta mucho ver a la gente solo en la calle, caerles, golpearlos, torturarlos, hacerles mucho daño e irse, o coger a la gente y llevársela, quién sabe para dónde. Y ha pasado mucho, demasiado. Y entonces, o sea, literalmente aquí nos decimos, ojo, ojo con los policías, cuidado con los policías, porque, o sea, literalmente ellos son los criminales, básicamente, los que viven por acá en el día a día, nos rodean, básicamente. Es una cuestión muy álgida, o sea, o sea, la propuesta acá básicamente es, sí o sí tiene que haber como una política, como una reestructuración de la policía, porque no puede ser que un organismo que de verdad, o sea, en teoría debería brindar seguridad para la protección de la ciudadanía, por velar por la integridad del pueblo, sea un ente criminal más que básicamente sale a matar a la gente en las calles. Porque sí, porque no, muchas veces, o sea, mucha gente que, por ejemplo, unos muchachos que murieron esa noche en las protestas de mi barrio, era un domiciliario. Y, o sea, desafortunadamente, trágicamente, el tipo estaba pasando en ese momento por ahí y la policía le disparó.
y le dio un disparo, 2 disparos en la cabeza y lo mató inmediatamente. Y el tipo ni siquiera estaba en la protesta, o sea, está pasando ahí y trágicamente como que se cruzó en el momento equivocado y murió, ¿no? Ya, por ejemplo, ya esa noche, por ejemplo, esa noche acá en Bogotá, a día de hoy creo que ya van 13 muertos y cientos de heridos, o sea, por balas, torturas, golpes por parte de la policía, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿hasta qué momento la policía se convirtió en una fábrica de criminales? El Estado mismo básicamente es criminal, los Estados sí, es un genocida total. O sea, uno le tiene más miedo a la policía, o sea, ¿hasta qué punto tiene que llegar uno como ciudadano para tenerle más miedo a la policía que a los criminales como tal, ¿no? Sí. Es una Y cuestión muy compleja. entonces, es terrible lo que me estás contando. Eh, ¿Vos estuviste en esas protestas que me estás contando? ¿Lo viste o lo viste en las noticias? ¿Cómo fue? ¿Estuviste ahí? No, pues esto es lo que te digo, o sea, el martes de la semana pasada, yo estaba acá en mi barrio, me salí a protestar porque pues obviamente era lo mínimo que podía hacer como un colombiano que realmente quiere cambiar las cosas y que pues quiere un país mejor, ¿no? Y pues me encontré como que tuve que vivir todas estas cosas que te comenté, de ver a amigos, conocidos del colegio, personas cercanas heridas, violentadas, asesinadas también. Es algo que no tiene nombre y que realmente, digamos, en los días siguientes yo soñaba que la policía se metía a mi casa y que me buscaba para matarme, para asesinarme, para hacerme daño, o sea, queda un trauma grande, ¿no? Y siempre queda el miedo, y como también el rencor, el odio, como por ese accionar tan homicida, tan inhumano que ellos tienen, o sea, eso sí, uno es para preguntarse muchas cosas, Pato, porque afortunadamente, como que siempre, digamos, acá en Colombia siempre lo que manda es la plata. El narcotráfico lo ha puesto de manifiesto totalmente. Como que si usted tiene plata, bueno, usted puede hacer lo que se le dé la gana y no pasa nada. Puede matar gente, puede hacer lo que se le dé la gana y no va a pasar nada. Y es algo tremendo, ¿no? El nivel de impunidad que hay en este país es algo terrible, totalmente. Mm. Dios. Ah, em, ¿Y vos pensás que esta violencia estatal, este nivel de represión y militarización de la sociedad, eh, va a seguir ascendiendo durante la cuarentena, si es que se supone que hay cuarentena, se utiliza esto como para poder fortalecer a la policía y, digamos, dejarle hacer todas estas cosas, se facilita que ellos ejerzan violencia? Yo sí creo total, perdón, ahí no concluí ese punto, pero yo creo que sí, porque la pandemia en cierta forma es una buena excusa para permitir autoritarismos por parte del Estado. Y creo que en muchas zonas del mundo se ha visto eso, ¿no? No solo acá en Colombia. El hecho de que la gente tenga que de alguna otra forma estar más confinada para evitar más contagios y demás. Y siento que, por ejemplo, otro dato importante que tiene que ver mucho que ver con todo esto es que actualmente creo que ya somos como el sexto país a nivel mundial con mayor tasa de contagios de COVID-19, detrás de Perú, básicamente. Y Y ustedes, esto hace que, bueno, esto de tener a gente encerrada en cuarentena, digo, mm, dificulta mucho que el pueblo salga a la calle. El pueblo no va a salir a la calle. exactamente. Si esto pasara en un año normal, el pueblo saldría a la calle a manifestarse y sería un problema, pero así, Exactamente, ese es el problema. Como te decía anteriormente, si no hubiera toda esta contingencia a raíz de la pandemia, obviamente estaríamos en las calles, estaríamos alzando la voz, como pasó el año pasado, por ejemplo. El año pasado también una serie de motivos ligados, por ejemplo, a una reforma tributaria que finalmente terminaron imponiendo, una reforma pensional, una serie de incumplimientos por parte del gobierno, de unos acuerdos con el sector educativo, con el sector universitario, con sectores populares de obreros, básicamente. El gobierno incumplió esos acuerdos. Todo esto sumado también a la falta de compromiso por los acuerdos de paz por parte de este gobierno, hizo que la gente ya como que, bueno, ya se cansara definitivamente y se convocaron una serie de protestas para exigir estas garantías, como es el cumplimiento de estos acuerdos y para impedir precisamente que se aprobara esta reforma tributaria, esta reforma pensional. Y bueno, fue algo sin precedentes, también fue algo muy bonito, también muy tremendo, porque precisamente también hubo gente asesinada en estas protestas. Uno de los casos más remarcados es de Dylan Cruz, un joven de 17 años que fue asesinado de una manera
terrible, o sea, fue una muerte miserable, porque él no estaba haciendo nada, simplemente estaba como empujando un gas lacrimógeno que habían tirado y un agente del SMAT, que es como, el SMAT es como una facción de la policía especial para manejar todo ese tipo de protestas, básicamente. Y Ujú. ellos lo que hacen a veces es coger las armas donde pueden disparar estas balas de goma y a las balas básicamente las llenan de pepitas chiquitas como de platino, o sea, las llenan de todo, básicamente, para que cuando exploten las balas en el piso, esos fragmentos de esas balas le den a la gente, básicamente. Y este uno tipo, una bala de esos fue precisamente la que le causó la muerte a esta persona, a Dylan. Y fue como una cara visible del paro y como algo que movió mucho a la gente. Y todo esto que ha pasado últimamente, precisamente ha resurgido ese movimiento, como esa lucha, protesta y demás. Pero bueno, vamos a ver qué contexto y cómo irá evolucionando este contexto, porque realmente con la cuestión de la pandemia es muy difícil, porque mucha gente, si hay muchos contagios, digamos acá en Bogotá, la tasa de contagios es muy inmensa todavía. Hay ya de por sí hay una reapertura económica, pero yo creo que en un mes y medio probablemente volveremos otra vez a una cuarentena estricta porque sí, hay muchos casos todavía y demás, y esto pues va a influir bastante como en la fuerza de este movimiento de protesta, de rechazo contra el gobierno por todo lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que bueno, puede que haya movilizaciones, puede que haya como, de hecho están convocando una gran movilización para el próximo lunes, el próximo 21 de septiembre, y otra serie de cosas, pero bueno, habrá que ver qué pasa, porque precisamente todo lo que hablamos ahorita, o sea, la cuestión de la pandemia precisamente hace que el Estado pueda ser mucho más autoritario, más opresivo y demás, ¿no? Entonces, es complicado. Que las Sí, protestas que han hecho ahorita, han convocado ahorita, pues también muchas han terminado en disturbios, han sido aplacadas por el SMAT, por la policía, y es difícil, es difícil también. Y mucha gente también teme salir por temor a contagiarse, y es respetable. Yo también a veces lo pienso mucho porque es peligroso, ¿no? Puede que para mí no, pero para mi familia sí, y bueno, eso es un riesgo grande. Entonces hay variables muy fuertes ahí que pueden influir de manera determinante pues en la evolución de este panorama básicamente que tenemos actualmente. claro. Em, bueno, fue... Ah, voy a preguntar a la gente si tiene preguntas. Ah, sí, Yo, si tienen preguntas, perfecto. si tiene preguntas, Sí, sí, sí. díganla. Vos, Dairo, si tenés ganas de contarnos algo más, decime, yo creo que... Eh, sí, No, de hecho, creo que pudiste darnos un buen panorama de lo que está pasando, que es terrible, eh, pero al menos ya podemos saber qué es lo que está pasando en Colombia. Y eso por lo menos que era el objetivo, lo cumplimos. Pero claro, cualquier cosa, decime si tienes otra cosa que quiera decir. bueno, nada, yo creo que ante todo, bueno, no creer, creo que los medios tienen mucha influencia en todo esto y lo que hablaba, o sea, la parte cuando hablamos de los medios, lo que te decía, o sea, normalizan mucho la violencia, exponiéndola todos los días y siempre en medio de ese mensaje siempre hay una como digamos, una posición ideológica, política, que siempre te intenta como hacer ver como, como un verdugo, como un enemigo a la persona que intenta luchar, como, sí, no quedarse quieta, ¿no? Ante toda esta cuestión de violencia, de masacres, de abusos por parte del Estado, ¿no? Y los grupos armados, básicamente. Y la cuestión es esa, Vos, como la gente invitarla a que no se quede con lo que le dice el periódico, con lo que dice el noticiero, sino a leer, a buscar, a informarse por sí mismos, a cuestionar todo lo que está pasando, no quedarse siempre con lo que dice la mayoría, porque por el hecho de que lo diga la mayoría, lo crea la mayoría, no significa que esté bien y que sea lo mejor, ¿no? Sí, eso es un sesgo muy clásico y siento que es algo que le ha hecho mucho daño a nuestro país, que la gente se queda siempre con lo que dicen los medios, con lo que dicen los líderes y demás, y eso es muy peligroso, ¿no? los medios de alguna forma convierten el enemigo interno al que reclama, al que protesta, al que lucha por algo mejor. Exactamente, exacto. Intentan sí, de los medios en cierta forma intentan hacer ver como un enemigo, como un verdugo, a quien en realidad trata de luchar por un mejor país, por salir digamos, de este ciclo, de este loop, de este bucle sin fondo de violencia, de opresión, de dominio político, de condiciones tan inhumanas de vida para tantos millones de personas en nuestro país. Eso siento que es algo que se ha visto mucho en nuestro país, básicamente. Y bueno, con Claro. respecto a la pregunta de Ivana, me dice, Dairo, ¿sentís que en los últimos años se recrudeció todo esto?
En parte sí, en parte no, porque realmente todo lo que está pasando ahorita ya venía sucediendo años anteriores. Quizás no con la misma magnitud, con la misma frecuencia, pero ya es algo que siempre ha sucedido de alguna forma. El asesinato a líderes sociales, por ejemplo. Esto ¿Qué? que pasa desde el asesinato de Gaitán, empezó a pasar todo esto. Prácticamente, Pato. Y de hecho un poco antes con lo que te decía con la guerra de los 1000 días. Vamos que ahora hay algo muy clásico en nuestro país que ha sido, bueno, ha sido durante gran parte del siglo XIX, desde la independencia básicamente, hasta finales del siglo XX. Colombia estuvo como muy dividida entre dos bandos políticos, que era el Partido Liberal y el Partido Conservador, y siempre se ha mantenido como el poder bajo esos dos partidos. Y todo Que, partido parte que, aclaro para los argentinos, eh, liberal allá significaba más de izquierda. Aclaro que, sí, total, digamos, sí. acá liberales son Milei y bueno, en fin, se los ve a Milei y Ah, a si no es Cavani. liberalismo económico, no, no, no. Es un liberalismo más bien político que dice, bueno, respetemos los derechos de la gente, repartamos las tierras bien, una cosa muy distinta al liberalismo que entendemos hoy. Sí, 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 exactamente. Y el conservadurismo es más sí, como una corriente mucho más ortodoxa, que prima más por el acatamiento de las leyes básicas de la sociedad, la respetación de las tradiciones, y está muy ligada también pues, al instituto religioso, cristiano también. Y bueno, digamos que desde siempre se han cimentado como esas dos posturas políticas que han permitido toda serie de barbaries, de masacres, de violencia, ¿no? Y el asesinato de Gaitán fue como un detonante, pero de algo que ya venía dándose. O sea, el asesinato de Gaitán fue como la mecha que encendió sí, la explosión, básicamente. Porque ya como el asedio entre liberales y conservadores venía de mucho atrás. Y eso a la larga, bueno, les llegó el asesinato de Gaitán, vino una época muy álgida de violencia entre liberales y conservadores, y lo mismo, o sea, siempre se ha dividido el pueblo, siempre. Pero en fin, o sea, y siempre, ¿para qué? Para debilitar sus fuerzas, para que los de siempre, los oligarcas, los que siempre han tenido el poder, pues puedan seguir haciendo, sí, puedan seguir arriba mandando y como guiando el país por sus intereses, sí, por el territorio de sus intereses. Y esa siempre ha sido la dinámica, básicamente, de alguna u otra forma dividir al pueblo, mantenerlo dividido, mantenerlo como luchando entre ellos, básicamente, matándose entre ellos, porque eso es lo que ha pasado siempre. Siempre el pobre siempre es el que se mata con el otro pobre para beneficio del rico, ¿no? Y eso siempre ha sido la constante en nuestro país, básicamente. Siento que es hora de romper eso, de romper esa dicotomía, de romper como esa estructura tan obsoleta ya en cierto punto, o sea, desde luego ver tanto como el siglo y medio que se ha mantenido todo esto, es absurdo ver que todavía prime esto, ¿no? Y es importante más allá de las diferencias políticas, culturales y demás, como luchar sí, por cuestiones comunes, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que siga matando gente de esta forma tan aberrante todos los días? Que cada vez ganemos menos, que por ejemplo la posibilidad de llegar a tener una pensión sea casi una utopía para nosotros como jóvenes, el hecho de la dificultad para tener un acceso a una educación digna sea tan complejo también, así como un trabajo asalariado, digno. Bueno, es una cuestión muy compleja que en realidad nos llevaría horas a hablar todo esto, pero el punto es ese, es como romper todas esas cuestiones a veces tan banales y como tan absurdas de que nos dividen y más bien como luchar por esos intereses comunes que a todos nos benefician, que todos debemos exigirle al Estado, ¿no? Como Que sería, garante de estas. están luchando es por los derechos básicos, del respeto a la vida, derecho básico, Totalmente. O sea, respeto, bueno, y después derechos laborales que dijiste, derechos más bien sociales, derechos como tener una buena jubilación, tener una educación accesible para todos y de calidad, tener la posibilidad de tener un trabajo bueno y de calidad. Sí, entiendo. total. Y el hecho de tener una lucha, o también un cambio de mentalidad con respecto a la droga, porque esa postura tan conservadora de lucha, de prohibición, ¿no? Como de opresión total contra el narcotráfico. Traficantes, esa postura Sí, sí, contradictoriamente. sí. Aunque yo siento que la cuestión del narcotráfico viene mucho de la concepción que se tiene contra la droga, ¿no? Como este ente maligno, diabólico, digamos, que es terrible y claro, o sea, la droga en sí sí, ha arruinado la vida de miles de personas y demás, pero muchas veces la gente cae en ella como por esa misma curiosidad de lo prohibido, ¿no?
de tener esa mentalidad de que es mala, de que es prohibida, de que no se debe hacer, ¿no? Mucha gente cae en ella por ello, ¿no? Y siento que es hora como de cambiar esa mentalidad, porque eso puede, la legalización siento que puede ser un arma fundamental para evitar que el narcotráfico siga siendo un negocio tan lucrativo, ¿no? Y que se alimente, que llene las arcas de tanta gente a raíz de, o sea, como a un precio de la sangre, de la vida de tantas personas, ¿no? Y siento que es importante, o sea, cambiar como esa mentalidad con respecto a la droga para que el narcotráfico pierda, digamos, ese carácter tan lucrativo que tiene, que siempre ha tenido, y pues como porque el gobierno siempre, pues en alianza con Estados Unidos y más, siempre le ha dado como una lucha muy fuerte al narcotráfico. Y bueno, que irónicamente el gobierno también ha estado muy, como muy enlazado, muy relacionado con la cuestión del narcotráfico también, ¿no? ¿Y Y la forma cuándo? quizás de, ¿sí? No, iba a decir que si no sabías que la droga que más personas mata por año es el alcohol. ¿Sabías eso? Vea, pues no sabía, no sabía. Pues Interesante. sí, la droga que más mata, y lo mata a raíz de accidentes de tráfico principalmente. Pero es la droga que más mata es el alcohol. Vea, pues, es interesante ese dato. ¿Mm? Y sí, Y no también tendría nada de raro, total. podemos hablar de lo que fue la ley seca, de cómo la ley seca favoreció enormemente justamente el tráfico. Exacto. Porque vos imagínate una industria entera que no tiene que pagar ningún impuesto ni tiene que obedecer ninguna regulación. O sea, ¿qué puede ser más lucrativo que un producto y una industria que no tiene que pagar ningún impuesto, obedecer ninguna regulación, o sea, que puede poner cualquier porquería adentro, y que además hace adicto a sus consumidores? Es realmente el negocio perfecto. Es- La única forma de hacerlo un poquito más al negocio, un poquito menos perfecto, sería, creo yo, haciendo que todo eso esté regulado. Como Marlboro, como la empresa de cigarrillo Marlboro, como la empresa de cerveza Quilmes, digo, yo no estoy de acuerdo con que la gente fume, no me gusta, yo no fumo, soy asmático, eh, pero prefiero eso a que sea ilegal y que se convierta en el narcotráfico, que es 10 veces peor que el consumo de droga. Totalmente. Sí, pienso lo mismo, totalmente de acuerdo. Y la gente quizás ya cuando vea que, o sea, vea la droga bajo otro paradigma, quizás ya muchas personas renuncien y no les cause tanta curiosidad el consumo de droga, ¿no? Entonces, digamos, acá en Colombia la droga ha sido algo que, pues que ya pues, está en nuestra idiosincrasia, que es algo que de alguna otra forma nos identifica y siento que es algo que debe cambiar, porque en cierta forma todas esas cuestiones ideológicas perpetúan como esa visión también en cierta parte como ideal del héroe narcotraficante que se encabeza, por ejemplo, en Escobar, ¿no? Que fue como ese Robin Hood que mataba a los ricos, que peleaba contra el Estado en beneficio del pueblo, lo cual es falso, ¿no? Y que hacía lo que Pero él, el Estado no llegaba, porque donde el Estado no construía casas, Pablo Escobar sí construía casas y viviendas para la gente más pobre. Eh, exactamente. Creo que es momento de cambiar eso y el momento en que el narcotráfico deje de tener ese poder, esa influencia y demás sobre la sociedad, sobre la política de nuestro país, creo que puede ser un gran avance. Porque, por ejemplo, el narcotráfico fue quizás la causa por la cual las guerrillas no triunfaron para mí. Porque muchas de ellas en ese proceso de enriquecimiento y de como de ganancia, digamos, astronómica de dinero, perdieron sus ideales, se dejaron corromper y perdieron como esos ideales básicos de lucha que tenían para dar una revolución, para crear cambios en el país, básicamente. Y eso fue algo que lastimosamente como que las corrompió a todas y se terminó perdiendo como ese ideal, como ese camino original, básicamente. Y le ha hecho mucho daño al país, en todo sentido. Vamos a las últimas preguntas, si te parece bien. Vale, vale. Dice Mariel, FARC negó que secuestró a Ingrid Betancourt. Sin embargo, ella votó a favor del acuerdo de paz. Tengo dudas al respecto de esta coyuntura porque estuvo secuestrada alrededor de 6 años. Dice Sí, Mariel. Ingrid Betancourt es un caso muy peculiar, porque sí, ella era candidata presidencial, no recuerdo para qué campaña, creo que para la presidencia de 94 al 98, pero bueno, el caso fue que ella fue a una zona del país sí, que prácticamente está dominada por la guerrilla, que se llama San Vicente del Caguán, eso es en el Caquetá, eso es en el Amazonas colombiano, básicamente. Y ella fue secuestrada ya por la guerrilla, y duró, en efecto, 6 años secuestrada y demás. Y luego pero se supo unos días después de que fue secuestrada, de que ella había firmado una constancia en la que el Estado le decía, bueno, nosotros no podemos garantizar su protección. Si usted va allá, usted primará por su seguridad y no somos responsables de lo que pueda pasar allá.
y ella lo firmó y ahí se evidenció que ella, pues, por voluntad propia había ido allá, y a pesar de no tener protección por parte del Estado. Y porque ella después de que fue liberada, de hecho, interpuso una denuncia al Estado por todo lo que le pasó básicamente, por el secuestro y por todo lo que vivió allá. Y se demostró que, bueno, que ella primero, pues, Con los guerrilleros. ¿qué? Ella fue ¿ella para qué fue? Porque no entendí muy bien para qué fue. ¿Fue a negociar con los Eh, guerrilleros? ¿Para los no, acuerdos no, de no, no, paz? no, ella era candidata presidencial para ese periodo, si mal no estoy, para del 94 al 98. Ajá. Y entonces ella fue a hacer campaña presidencial, como a postular sus políticas y demás, y durante esa campaña política básicamente fue secuestrada por la guerrilla. Pero Oh, ya previamente había firmado como ese acuerdo con el Estado de que, bueno, el Estado no podía garantizarle seguridad en ese lugar, entonces ella pues se tenía que tener a lo que pasara, ¿no? Y pues eso evidenció que, bueno, ella después cuando demandó al Estado por ese secuestro, pues el Estado tuvo esa apelación para evitar la indemnización, ¿no? Y es un caso, pues sí, es un caso tremendo. Que bueno, y y chévere que ella, pues, de alguna otra forma, por todo lo que vivió, que fue tremendo, que fue terrible, pues le haya dado el apoyo al país, pero siento que también fue como algo hipócrita, ¿no? O sea, el hecho de que ella fue bajo su propia voluntad y demás, y que el Estado no pudo garantizar su protección, el hecho de que hubiera demandado al Estado, pues, se deja mucho que decir, ¿no? Porque igualmente toda esa plata que pedía, que era que era una millonada, básicamente, pues, es plata que sale de nosotros, ¿no? Que básicamente no tuvimos la culpa. O sea, si ella se metió allá y bueno, fue lo que pasó, pero bueno, somos personas y bueno, nos equivocamos, ¿no? Pero bueno, eso es un poco todo lo que pasó con ella. una pregunta, la última, creo que no hay ninguna más. Sí, Dice, eh, en tu experiencia cercana, Dairo, ¿es preferible en términos de legalización legalizar su uso doméstico o su uso industrial de la droga? ¿Legalizar uno, el uy, otro o los dos? uy, tremendo. Pues es una buena pregunta. De hecho, no lo había pensado y ha sido una pregunta muy interesante. Porque bueno, es que siento que ya se vuelve como una cuestión muy mercantil cuando se industrializa, ¿no? Y esto, pero pues no sé si la droga, pues quizás sí, como el alcohol o el cigarrillo, en cuanto se legalice, creo que va a tener como esa proporción de uso industrial, pero digamos que, por ejemplo, la marihuana sí tienen como una cuestión, ya se está industrializando, pero en general es como algo más hogareño, es algo como más local. Acá en Colombia ha tenido un buen auge también. Y ha sido chévere, ha sido bueno. Siento que eso ha incentivado precisamente ese cambio de paradigma, ese cambio de pensamiento. Y yo creo que antes de industrializarse, primero debe como dar ese paso, ese uso, digamos, esa producción local, como muy comunitaria, en la que poco a poco la gente en la comunidad y en las diferentes sociedades vaya como cambiando ese paradigma con respecto a la droga, ¿no? Y también tenga mucho más conciencia de lo que es la droga, porque mucha gente cae en la droga y no es consciente de lo que es, de lo que pasa, de lo que produce, ¿no? Y eso también es algo sí, es algo muy perjudicial y siento que la educación y precisamente como tener conciencia de lo que es la droga, sus efectos y todo, y es muy importante. Y, o sea, Sí. como que o sea, el punto es que con la legalización también debe venir como acompañada de un marco más abierto, más progresista de educación, de conciencia sobre las drogas, básicamente. Hmm. Siento que es importante para evitar, sí, para que pueda hacer un manejo mucho más responsable de las drogas, porque igualmente Entonces, puede ser algo muy peligroso. entonces vos preferirías, si se legaliza, que se legalice el uso de forma comunitaria u hogareña y no el uso industrial. Sí, al Sería menos en mejor. primera instancia, al menos en primera instancia. Siento que Mm. es importante como hacerlo como de manera gradual, básicamente. Además, fomentás de alguna forma que la gente no esté dependiendo tanto de corporaciones. Eso también estaría bueno. Exactamente, sí, también, exactamente, sí. Bueno, Y no, y que también, no sé, bueno, otra cosa, digamos que la cuestión con la droga también es algo muy complejo en el sentido ambiental porque, por ejemplo, una de las causas principales de deforestación en nuestro país es para el cultivo de plantas ilícitas, pues, plantas alucinógenas, como la amapola, la marihuana, etcétera. Y esto hace que el narcotráfico no solo afecte a la gente como al nivel económico,
¿no? Como a nivel social, sino también a nivel ambiental, porque lastimosamente el narcotráfico desde hace muchos años se está acabando con las selvas del país, está O acabando sea, con grandes ustedes, ecosistemas. digamos, a raíz de que la droga sea ilegal, tenemos una industria entera que está deforestando sus países, destruyendo el medio ambiente, extrayendo los recursos de sus suelos en base a, digamos, el cultivo de diferentes drogas, bueno, en fin, la producción de drogas, y todo el recurso y toda la producción que ustedes generan de drogas, que se exporta principalmente a Estados Unidos, si no me Sí, equivoco, sí, sí. digamos, de todo eso, al Estado no le queda un peso. A ustedes, de toda esa destrucción del país, no les queda un centavo. Exacto. De forma sin regulación, de forma tal que se destruye gran parte del país, se hace sin cobrar. Ustedes no se llevan nada de todo eso, digamos, de toda esta. Básicamente están usando su país, los Es yanquis, una, ¿no? Para, sí, para, total, es una máquina de muerte. para ellos y a nosotros, como latinoamericanos, no nos está quedando nada. Mirá Como cómo de les tantos conviene otros que siga siendo, negocios. mirá cómo les conviene que el narcotráfico siga siendo ilegal. Imagínate si se legaliza y le ponen un Precisamente. impuesto del 50%. Ahí decime si no hay plata para hospitales o para escuelas. Se llenaría de plata el Estado, ¿eh? Olvídate que son Noruega de acá a Exactamente. 4 años con esa plata. Además, Sí. ustedes son los mejores en eso. Es terrible, pero Pero es lo que cierto, más, es cierto. producen. No, y que el narcotráfico de alguna otra forma siempre trae atraso. O sea, porque el narcotráfico es una industria de sangre. Porque precisamente lo que vos decís, el narcotráfico en últimas le llena las arcas, las narices a algunos, mientras desangra a tantos otros, ¿no? Mientras desangra al país, desangra sus selvas, desangra las vidas de tantas personas, ¿no? Y de alguna otra forma como que le hace un daño tremendo al tejido social de nuestra sociedad. Entonces, creo que el narcotráfico, sí, en últimas, es una industria de muerte que realmente no nos aporta nada, solo nos deja las manos vacías, ¿no? Llenas de balas, de sangre, de muerte, y Es no, y como el beneficio lo llevan esas otras personas. claro, es como la producción, digamos, el trabajo esclavo que hay en algunos países como Tailandia, que tenés a la gente laburando en condiciones, a niños laburando por un plato de comida, y decís, bueno, Total. eh, claramente, Hot Wheels, que hace sus autitos en Tailandia, su auto de juguete en Tailandia, Ah, sí, 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 he gana mucho visto. dinero. Fantástico. Bien por Hot Wheels, bien por Estados Unidos, que consigue las ganancias de Hot Wheels. Bien por los argentinos que podemos comprar Hot Wheels. Pero a Taiwán, a Tailandia, ¿qué le queda? Ahí está el tema. Ah, mm, Y acá totalmente. estamos haciendo algo igual, pero 10 veces peor, porque el narcotráfico, además de que la gente labura en condiciones totalmente reguladas, puede morir solamente por estar, digo, muere en cualquier parte de la producción que esté, si está produciendo, si está vendiendo, si está, puede morir. Exacto. Eh, corrompe además a todo el Estado, a la sociedad, es una cosa. Tremendo. Y ahí también, o sea, hay otra cuestión muy importante del Estado, por ejemplo, y es que en ese primer eslabón del narcotráfico, que es el cultivo, muchas veces la gente se ve, digamos, presionada, se ve obligada como a cultivar coca, marihuana, por el hecho de que, bueno, en esas zonas, por ejemplo, los grupos armados los obligan. Que bueno, siembra esto, lo matamos o lo desplazamos, usted verá qué hace, ¿no? Pero en otras, en la mayoría de los casos, precisamente, aparte del abandono estatal, pasa que lo único que da plata es sembrar cultivos ilícitos. O sea, sembrar banano, sembrar, no sé, sembrar yuca, sembrar papas, sembrar, bueno, cultivos básicamente legales, Comida. común y corrientes, no da plata, o sea, dejan miseria, no da pérdidas, ¿no? Entonces, la gente tiene que recurrir a la siembra de drogas ilícitas porque es la única que de alguna u otra forma deja una ganancia y como que permite que la gente pueda sobrevivir ante el abandono estatal por falta de financiación, por falta de tecnificación, por falta de apoyo estructural, básicamente. Porque el agro en Colombia desde hace mucho ha estado abandonado. Un círculo. Vos tenés al Estado que no se puede financiar porque no puede poner impuestos sobre su industria más redituable, o sea, no vamos a negar, es la industria más rentable de Colombia, termina siendo eh, la producción de drogas, terrible, pero parece que es la industria más rentable. No puede grabar eso, no puede poner impuestos sobre eso, no puede regularlo, no puede hacer nada el Estado no está financiado, los ciudadanos, al no tener un Estado financiado, uy, nos quedan 4 segundos.